Hola, su servidor soy el ingeniero Heriberto Prieto Zamudio. Agradezco y me siento muy honrado por la oportunidad del Instituto Multieducativo Latinoamericano que me hayan invitado a hacer la siguiente disertación. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Líderes educativos. Educación híbrida a nivel universitario y posgrado. Nuestro tema, alfabetización digital para el docente, formadores del cambio en la educación disruptiva. El gran motor del cambio es la tecnología. Alvin Toffler. Frases que al día de hoy llevan un fuerte significado y contenido en lo que es nuestras relaciones con las cuales convivimos actualmente. El contenido se sitúa en tres aspectos: situación de los aprendizajes presenciales, a distancia e híbridos, las competencias para la educación integral y formadores del cambio y la educación disruptiva. La educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Hoy, más que nunca, estas palabras de Aristóteles tienen un gran impulso, un gran efecto por todo lo que ha significado contar con los medios tecnológicos para poder seguir estando comunicados y trabajando. La situación de los aprendizajes presenciales a distancia e híbridos. Si bien es cierto, el aula del siglo XXI debe ser totalmente a la que fue la del siglo XX. Y ello ha sido el hecho de que actualmente vivimos sumergidos en el uso de las tecnologías. Estas tecnologías han dejado a su paso efectos que considerablemente han cambiado nuestro modo de relacionarnos y de convivencia. Situación de los modelos educativos y actores. Hay tres actores principales en este modelo educativo: el modelo educativo presencial, a distancia e híbrido. Y tenemos el caso de los actores, que son los alumnos, los docentes y los padres de familia. En el caso de la modalidad presencial, los alumnos tenían horarios y días de atención calendarizados, evidencia de aprendizajes físicos, tarea de aprendizaje en casa, sin comunicación con docente, habilidades digitales básicas en ofimática y evidencias de aprendizaje físico. Pero, ¿qué pasa cuando pasamos al modelo de educación a distancia? Los horarios y días de atención fueron abiertos. Las evidencias de aprendizaje eran totalmente digital. Las tareas de aprendizaje en comunicación continua con el docente, las habilidades digitales adaptadas, pero sin etiquetas. En etiquetas nos referimos a la forma de comunicarnos correctamente con el uso de las tecnologías. ¿Y qué pasó en el modelo híbrido en el cual actualmente nos encontramos? Tenemos horarios y días específicos en la presencialidad y a distancia. Las tareas de aprendizaje a distancia con comunicación en horarios y días específicos. Y aprendizaje presencial con interacción, explicación y retroalimentación. ¿Qué pasa con las habilidades digitales ahora integradas por las experiencias en la educación a distancia? De igual manera, pues pasamos esos tres momentos de cambio de modelos educativos, tanto del presencial a distancia como al híbrido. Pero ¿qué pasó en esos cambios que se dieron? Para el docente, la preparación de la clase por día en todos los aprendizajes esperados. En la distancia, la preparación de la clase en aprendizajes, específicamente en los fundamentales. ¿Esto de qué manera impacta? Bueno, de muchas veces el docente solamente se enfoca en dar los contenidos como las fórmulas que directamente van a utilizar para la solución de un problema. Pero el contenido teórico, el fundamento demostrativo que llevó a su origen dicho
dichos conceptos no se aporta precisamente porque se tuvieron que reducir los contenidos para que alcanzaran los aprendizajes esperados. La preparación de las clases acorde a los planes de estudio en aprendizajes fundamentales. Siguió, pero ahora los planes de estudio tuvieron serias correcciones precisamente porque teníamos que acortar los tiempos acorde a las necesidades que se requerían en su momento. La capacitación en lo presencial, en habilidades digitales básicas y en ofimática para el docente. En la distancia, la capacitación en herramientas digitales con metodologías activas de aprendizaje. Pero ¿qué pasó finalmente en el momento en que llegamos al estado híbrido? La capacitación en herramientas digitales y de plataforma de gestión de clase. Ya no solo era situación de manejar la computadora, enviar un correo. En la distancia tuvimos que utilizar algunas aplicaciones como Kahoot, como Meeting y otras tantas que nos apoyaran precisamente a hacer más activa los aprendizajes. Pero ¿qué pasó actualmente que estamos en el modelo híbrido? La necesidad de utilizar una plataforma de gestión de clase fue mucho más importante. Teníamos que tener un seguimiento más concreto, más exacto. Algunos docentes que no contaban sus instituciones con una plataforma de gestión de clase, utilizaron el WhatsApp, pero la gran mayoría de las grandes universidades sí pudieron utilizarla, pero tuvieron que utilizar aquellas que de alguna manera tuvieran un vínculo con los alumnos que se les facilitara. ¿Qué otro detalle? No uso de la tecnología digital en clase. Uso de la tecnología digital con equipos de Internet. No uso de tecnología digital en clase. Eso era lo que pasaba en la presencialidad. Pero en el caso de la distancia, el uso de tecnología digital es con equipo de Internet. De nada servía ir a esos centros de cómputo en donde solamente se apostaba por el aprendizaje ofismático. Se tenía que aprender a usar ese vínculo con el uso de Internet, buscar en esas grandes cantidades de información. Así que en el momento en que llegamos al modelo híbrido, el continuo uso de las tecnologías digitales con el uso de Internet en las escuelas. Ya no es necesario ir a un taller de cómputo, a una sala de cómputo. O a un centro de información. La movilidad está en nuestras manos, nuestros dispositivos móviles, las tabletas. Ahora los alumnos en las clases con los docentes requieren de esos medios para poder estar continuamente conectados en cada uno de los espacios en donde se encuentren. No contacto en redes sociales en la presencialidad y a distancia fue el principal medio de contacto en redes sociales y videollamadas. En el momento en que pasamos al híbrido, el contacto en redes sociales y videollamadas con un intercambio de experiencias en la presencialidad. Enriquecimos la manera de trabajar y coexistimos tanto en el mundo virtual como en el mundo presencial. ¿Qué pasa con la situación de los padres de familia? En la presencialidad, seguimiento del aprovechamiento con avisos de la escuela. Esa era la manera en que ellos estaban vinculados con la escuela, con sus hijos. Ellos los mandaban y salvo que se les pidiera alguna información o se requiriera saber algo, ellos solamente daban seguimiento a los informes que se les entregaban. Eso pasó. En el caso de la educación básica fue aún más intenso. El rol de los padres fue de tutores académicos a nivel a distancia. Y en el modelo híbrido, ahora es el seguimiento y cuidado, porque ya no solo bastaba con que el alumno tuviera los medios tecnológicos, la conexión a Internet, también había que cuidar la situación de cómo se estaba relacionando por medio de las redes sociales, cómo estaba utilizando el servicio de Internet que disponía. Luego entonces, en la presencialidad, los padres de familia se organizaban en deberes escolares definidos cuando estábamos en la presencialidad, pero cuando pasamos al modelo a distancia, se reorganizaban las actividades totalmente en clase. Y algo aún así vuelve a pasar en el modelo híbrido. Se reorganizan las actividades en casa. Algo muy complejo. Salimos de un modelo educativo presencial a uno a distancia, a uno híbrido, pero en cada uno de ellos hemos dejado de hacer y hemos vuelto a hacer cosas que
requieren la organización para poder trabajar. ¿Qué pasa finalmente? Los padres de familia en el modelo presencial son proveedores de materiales escolares, pero a distancia, aquí ya no solamente se requieren de materiales físicos, sino también de materiales tecnológicos y aún más que puedan acceder a las distintas aplicaciones que muchas de ellas pues implican un costo. La adquisición de equipos tecnológicos. Y no solo el equipo tecnológico, sino todo lo que rodea el espacio donde la persona tiene que estudiar. Finalmente llegamos en el momento del híbrido donde la adquisición de equipos tecnológicos y el espacio de estudio. Es ahí donde vemos que la situación de los modelos educativos y los actores tuvieron un gran cambio desde la manera en que venían organizándose en sus familias hasta la manera en que fueron percibiendo, recibiendo y tomando sus clases finalmente para poder continuar con sus aprendizajes. ¿Qué requerimientos existen del sistema educativo ante las nuevas demandas? Se necesita la actualización del marco legal del sistema educativo. Nuestro sistema educativo, todo ello, tanto las leyes que constituyen nuestra Constitución, nuestras leyes de educación y todas las que de ella emanan, así como los tratados, estaban principalmente enfocados en hablar de una educación presencial. Y la educación semiescolarizada o híbrida solamente era una opción. Hoy se debe de asentar en los documentos como una de las modalidades que posiblemente ante tantas dificultades que ha atravesado la humanidad como desastres naturales y esta pandemia puede servir como referente para un cambio en las condiciones que nos permitan la continuidad del servicio educativo. Rediseño de planes y programas de estudio. No solo era cuestión de reducir los contenidos, las demostraciones teóricas, las distintas variantes que pudiera describírsele al alumno, sino teníamos que hacer que aprendieran específicamente lo que tenían que saber y hacer. La integración de las competencias digitales en los centros de formación docente. Las escuelas de educación superior para profesores se enfocaban principalmente como una opción de una asignatura en un taller. Y resulta que no. Necesitamos que la integración de las competencias digitales en los centros de formación docente sea en todas y cada una de las asignaturas, para que ante situaciones como las que hemos vivido podamos cambiar el rumbo. La capacitación ordenada y continua de los docentes. En la necesidad de ofrecer, a cubrir la demanda que requerían los docentes por una capacitación en competencias digitales, se empezaron a generar cursos y cursos, llegando a un grado que prácticamente infoxicaban a los docentes. Se llenaban de mucha información. ¿Y qué es lo que genera? Estrés. Genera desánimo, porque además de la carga de trabajo que tiene con la preparación de sus clases, el seguimiento de sus alumnos y la evaluación, tenía que estar continuamente realizando actividades de capacitación. Entonces, lo que se pide es una capacitación ordenada y continua de los docentes. No es necesario que los docentes tengan que forzosamente cubrir un curso en su totalidad con tiempos muy acotados y periodos de entrega muy específicos. ¿Por qué? Porque en este sentido los docentes pueden desarrollar proyectos que específicamente servirán para el uso en los aprendizajes de sus alumnos. Dotar de plataformas y herramientas digitales educativas para la gestión de las clases y centros. Esto es indispensable. Muchas instituciones de educación superior no contaban con las plataformas digitales y mucho menos contaban con las herramientas para ofrecer una enseñanza con metodologías activas. Realmente este momento vino a traer el hecho, a demostrar que no todos los centros educativos estaban cumpliendo con esta tarea.
de transformación digital. Entonces, la necesidad de contar con plataformas y herramientas digitales educativas para la gestión de clases y los centros educativos. La accesibilidad y conectividad e Internet de banda ancha de calidad. Aquí tenemos una gran problemática de algo que nos dimos cuenta, es que las metas que se tenían planeado para que hubiera Internet para todos estaban más lejos de lo que realmente podíamos hacer en el momento en que esta eventualidad que llegó a la humanidad nos permitiera generar tanta desigualdad. La accesibilidad, la conectividad e Internet de banda ancha de calidad es indispensable para el buen funcionamiento y continuidad de la educación. Así que tenemos aún mucho trabajo por hacer, y principalmente en el tema de la infraestructura en telecomunicaciones en nuestro país. Requerimientos sociales ante los cambios del modelo educativo. Se requiere que haya autonomía. ¿De quién? De los alumnos, de los docentes, de los padres de familia, de todo ciudadano. Necesitamos generar autonomía para que nuestros ciudadanos, principalmente nuestros alumnos, sean autodirigidos, autogestivos, automotivados y tantas cosas más. ¿Por qué? Porque uno de los efectos que más causó daño fue que no existía ese sentido de trabajo o de hábito para realizar las actividades sin la presencia de una persona. ¿Y esa persona quién es? Nosotros los docentes. Es entonces que la autonomía es parte de esos requerimientos que en la sociedad se necesitan para cambios en el modelo educativo. Alumnos que por sí mismos tengan el interés de aprender, que estén comprometidos, que se sientan responsables por aprender por ellos mismos. Así también las habilidades socioemocionales, lo que fue la resiliencia, reinventarse y regenerarse, eran aspectos que quisieron trasladarlo inmediatamente a la educación en clases online cuando era muy complejo. ¿Cómo se venían dando las habilidades socioemocionales? Era dentro de los programas, de los contenidos que se manejaban en las instituciones de educación, tanto de básica como de educación media superior y superior, pero no se manejaban como parte integral de una clase, sino como una actividad que se llevaba dentro de tus asignaturas. Eso generaba realmente distanciamiento y se aislaba el resultado que se conseguía. Hoy sabemos que no, que debe de ser, esas habilidades socioemocionales son parte de las actividades que debe de tener el individuo, tanto del docente como las que proyecta en sí mismo, como las que percibe de sus alumnos. Entonces, ¿a qué nos llevó esto? A una alfabetización digital. ¿Cuántos errores hubo? En realidad, muchísimos. Carentes tanto de competencias digitales, que es la parte que aborda, una parte de la que aborda la alfabetización digital, se necesitó de muchísimo conocimiento, no solamente del de ofimática, digo, el de enviar correo, sino de la manera de interactuar, comunicarnos, ¿sí? Acercarnos de una pantalla a través de la otra pantalla, ponernos en los zapatos del otro. ¿Qué viene entonces con el Internet como un derecho humano para el bien público? Eso es a donde no pudimos llegar. ¿Cuál fue el mayor desgaste? El económico, el querer contar con medios para disponer de datos, ya sea por redes fijas o redes móviles, para poder acceder a nuestras clases. Entonces, ¿cómo orientamos los esfuerzos en la formación de la ciudadanía digital? Pues contando precisamente con estas dos cosas, alfabetización digital, y no solo a los alumnos y docentes, sino algo para todos. Internet como un derecho humano para el bien público, porque ante situaciones tan devastadoras como las que está viviendo la humanidad, es el medio con el cual nos podemos confiar para poder continuar y trabajar y estar en comunicación todos. La innovación en prácticas educativas en el uso de las TICs. Ya no basta hacer
actividades de aprendizaje que solo se queden en la clase. Hay que hacer la innovación en nuestras prácticas educativas, integrando el uso de las tecnologías, no solo con el uso de ciertas aplicaciones o herramientas digitales para tener actividades de aprendizaje más activos, sino que también se necesita prácticas educativas para que se encuentren formas nuevas de que los alumnos aprendan, se sientan estimulados, se sientan motivados y que ellos mismos estén deseosos de poder continuar aprendiendo. Contribución de los docentes ante los cambios del modelo educativo. Incursionar en el entorno digital sin el respaldo de su empleador. Esa fue la mayor contribución que hubo, aunque para muchos no les queda claro, pero hubo la valentía, hubo el riesgo inclusive que tomaron algunos docentes de abrir su pantalla a través de una videollamada y comunicarse con sus alumnos, sin una capacitación previa, sin un manejo completo del equipo de cómputo. Hubo casos muy acertados y muy buenos en el sentido de que se vivieron momentos gratos, pero también hubo aquellos momentos en los que se vivió situaciones muy complicadas, muy desesperantes y hasta cierto modo, pues nada deseables para ninguno. Pero el docente tuvo la valentía de romper con la espera de la capacitación y arriesgarse por sí mismo a aprender, a experimentar y, lo más importante, a atreverse. Mantener las clases para la adquisición de aprendizajes de los alumnos que contribuyan al progreso y desarrollo del país. Aquí es algo muy importante. Pese a lo que se diga, el crecimiento en el consumo de los equipos de cómputo, ya sea laptops, computadoras de escritorio, tabletas, sillas de escritorio, escritorios, fueron un detonante por la necesidad de todos estar conectados y tomar sus clases, la adquisición de pantallas. Todo se vinculó de una u otra manera para mantener y contribuir al progreso y desarrollo del país, porque nadie tenía la intención de dejar un alumno atrás en ese momento. Alfabetizar en competencias para una ciudadanía digital. Igual que lo mencioné anteriormente, la alfabetizar en competencias para una ciudadanía digital es indispensable. De lo que hemos vivido es que ya no vamos a poder regresar al tiempo en que vivimos la presencialidad, donde era opcional el uso del vínculo con las plataformas de gobierno, con las plataformas bancarias, con las plataformas de servicios de salud. Hoy es parte de los medios o los mecanismos que podemos tener para dar la continuidad a nuestra existencia. Fortalecer habilidades socioemocionales y proporcionar primeros auxilios psicológicos. Ya no basta con que solamente demos una actividad de una habilidad socioemocional para que nuestros alumnos se sientan diferentes, ni que podamos identificarlos y proporcionar los primeros auxilios psicológicos cuando tiene una crisis. También necesitamos de medios que nos permitan generar terapias, particularmente con algunos alumnos, o terapias grupales donde podamos acercarnos, explorar nuestras emociones, tanto para el caso de los alumnos, tanto los docentes, como también los padres de familia. Una forma de rescatar a nuestra sociedad no basta con solo enseñar, fortalecer las habilidades sociales y proporcionar primeros auxilios psicológicos, sino que se deben llevar a cabo programas de terapia individual o grupal, donde fortalezcan, donde las personas puedan externar su sentir y puedan sentir un alivio para continuar. Fomentar la cultura local con un mundo globalizado. En este sentido, las desigualdades se marcaron mucho.
a quienes tenían acceso a Internet, a aquellos quienes no lo tuvieron. ¿Y qué pasó? Que aunque tuvieron algunas zonas alejadas su medio de contacto, como fue el WhatsApp, que era la herramienta que más utilizaban, pero generaba ciertas dificultades para insertarse en un mundo global. Algo que tenemos que tener en cuenta los docentes es que tenemos que ser ese medio de vinculación de la cultura local con el mundo globalizado. Y eso no se va a conseguir si no es que nos alfabetizamos en competencias para una ciudadanía digital. Compartir valores morales que fortalezcan la sociedad. Los casos que se dieron con mayor problema fueron todavía el bullying, como uno de los problemas que azota a nuestra juventud y en todos los niveles. Entonces, tenemos que rescatar a los jóvenes de que terminen con ese comportamiento tan dañino para la sociedad. Es por eso que no solo basta de hablar de habilidades socioemocionales, de competencias para la ciudadanía digital, ni de contenidos. Tenemos que englobar muchos otros aspectos que ayuden a que nuestros ciudadanos sean los ciudadanos modelos de un siglo XXI. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Peter Drucker. Competencias para la educación integral. Algo que llama mucho la atención es que sin importar en dónde estemos y aunque estemos presentes, encontrar los puntos que nos permitan colaborar son lo que nos hace más fuertes. Competencias educativas. Como bien sabemos, las competencias educativas siempre se han manejado en el saber, en el conjunto de saberes. ¿Estos saberes cuáles son? Saber, saber ser, saber hacer, saber convivir con los demás. Esos son los saberes que tenemos que desarrollar, ya sea en la presencialidad, en la distancia o en el modelo de educación híbrida, porque son los que nos van a permitir vincularnos socialmente, nos van a permitir estar realmente dispuestos a producir los cambios que requieren, tanto en su persona como socialmente, para la continuidad de nuestra existencia. La educación integral, hay un modelo que se conoce como el modelo TIPAC. En el modelo TIPAC podemos ver que hablamos del conocimiento tecnológico, pedagógico, del contenido. Y en este modelo, ¿qué podemos apreciar? Podemos apreciar tres aspectos, lo que es el conocimiento tecnológico, el conocimiento pedagógico y el conocimiento de contenido. ¿Qué es lo interesante? Que a lo mejor algunos no han puesto, dicen, bueno, pues este modelo ya se conocía, ¿qué hay de novedoso? Lo novedoso es que si lo analizamos desde el punto de vista de la presencialidad, lo más importante en la presencialidad era el conocimiento pedagógico y el conocimiento del contenido. Y el conocimiento tecnológico no era tan innecesario e indispensable. Aquí podemos referenciar entonces qué pasó. En la modelo de la presencialidad teníamos un conocimiento pedagógico y un conocimiento del contenido, pero nuestro conocimiento tecnológico era muy pequeño. Cuando pasa al momento del modelo a distancia, de repente el conocimiento tecnológico crece considerablemente, pero al parecer, cuando muchos docentes quisieron pasar sus aprendizajes, la manera en cómo manejaban la enseñanza para los aprendizajes de sus alumnos de la modalidad presencial a distancia, se hizo un sistema muy agotador, lo que generó que el conocimiento pedagógico disminuyera considerablemente y se enfocara más en el conocimiento de contenidos y conocimiento tecnológico.
¿Y qué está pasando ahora en el modelo híbrido? Pues tenemos que el conocimiento tecnológico se sigue manteniendo, el conocimiento pedagógico se está regulando, porque en sí, como tal, no existe una teoría para la pedagogía para el modelo híbrido, solamente existe una serie de pautas de ordenación o de administración de este. Entonces, podemos decir que casi estamos con las tres circunferencias vinculadas en la misma proporción. Pero, ¿qué entendemos por la transformación digital? Un cambio en la aplicación de tecnologías digitales en todos los aspectos de la sociedad humana. Entonces, ¿qué conceptos tenemos que entender para interpretarlo, para entenderlo? Tenemos que ver lo que es la brecha digital, que tiene que ver con lo que es la desigualdad social en las oportunidades para una sociedad digital. O la sociedad digital, que son aquellos que tienen las tecnologías digitales para la movilidad, interconectividad y procesamiento veloz de grandes cantidades de datos. ¿Por qué es importante referenciar esto? Porque de aquí partimos para el hecho de entender cómo se comportó nuestra sociedad durante la eventualidad de estos cambios de modelo educativo de presencial a distancia. ¿Y la alfabetización digital qué es? Es la habilidad para localizar, organizar, entender, evaluar y analizar información. Saber utilizar la tecnología digital, pero no saberla usar de manera instrumental, que yo sé encenderlo, apagarlo, sé abrir una aplicación, sé manejar un texto, sino que tiene que ver algo más allá de eso. Aquí está hablando de localizar, organizar, entender y evaluar y analizar la información. Es ahí el punto principal de la alfabetización digital. No se trata solamente de saber usar un lápiz y escribir, sino que se trata de saber escribir correctamente para que otros puedan entenderlo. Así nos lleva a la competencia digital, que es el conjunto de conocimientos y habilidades en el uso seguro y eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En este sentido, es a donde se han especificado ciertos aspectos y criterios que se deben de cumplir para realmente lograr que la alfabetización digital, y que también va a generar que la sociedad digital se componga en su totalidad de una menor brecha digital. Pero esto nos lleva finalmente a la ciudadanía digital, que es la aplicación de conductas pertinentes en el uso del Internet, redes sociales y tecnología disponible. Aquí entonces podemos ver un sistema de regresión de la ciudadanía digital a la aplicación de conductas pertinentes. ¿Qué es lo que te hace ser ciudadano? El saber comportarte socialmente y cómo interactuar con tu gobierno. Entonces, ¿a esto a qué se debe? A un logro en las competencias digitales que finalmente permiten que la persona tenga las habilidades de saber utilizar esa tecnología, con lo que lleva a una sociedad totalmente digital en donde la brecha digital se haya disminuido. Es así como podemos ir de izquierda a derecha o derecha a izquierda para interpretar el comportamiento que ha tenido la transformación digital y con la cual podemos ver que la alfabetización digital y las competencias digitales son dos elementos muy interesantes que hay que abordar. La alfabetización digital, tomando el modelo de Bell-Shaw de los elementos esenciales de la literatura digital, podemos ver la cultura, que es el cómo comportarse. Lo cognitivo, que es cómo hacerlo. Lo constructivo es cómo usarlo. Lo comunicativo es cómo comunicarlo. Lo confidencial es cómo pertenecer. Lo creativo es cómo hacer. Lo crítico es cómo evaluar. Y lo cívico, cómo participar. Aquí hay aspectos muy importantes. Estamos hablando de democracia digital, estamos hablando de humanismo digital, estamos hablando de seguridad digital o ciberseguridad, y estamos hablando de muchos elementos. Ahora,
Estos elementos, 8 elementos de la alfabetización digital, son importantes de tomar. Es una de tantas propuestas, pero para este caso, bien nos sirve para entender lo que son las competencias digitales por parte de la Comisión Europea a través del Marco Europeo de Competencias Digitales para los Ciudadanos, conocido como TICCOM, de octubre del 2017. Podemos apreciar que se generan en 5 áreas. Una de ellas es la comunicación, pero comunicación y colaboración, que tiene que ver con esa manera de comunicarnos y cómo interactuamos entre seres orgánicos. La creación de contenidos digitales, muy importante porque es una de las competencias básicas e innovadoras que desarrollarán los docentes en los próximos años. La seguridad, algo muy importante. Vivimos momentos tanto agradables como muy desagradables cuando se desarrolló esta parte, porque había intromisiones de personas ajenas a la clase y de repente el maestro hasta salía apenado por las circunstancias que se habían presentado. La resolución de problemas, algo muy importante dentro de las competencias que más se van a demandar hoy en día y de aquí en adelante y por siempre, es esta. ¿Cómo van a resolver los problemas? ¿De qué manera tendrán que resolverlo? Y nuevamente entra la parte de la innovación. Y finalmente tenemos la información y alfabetización informacional. No confundamos alfabetización digital con alfabetización informacional. En esta tiene que ver la navegación, búsqueda de la información y la evaluación y el almacenamiento y recuperación de esta información. Entonces, son aspectos muy distintos con los cuales se van a presentar. Otro elemento de la educación integral es las habilidades socioemocionales y las habilidades blandas, que para muchos consideran que son distintos, otros marcan que son lo mismo. Pero sí existe una marcada diferencia. En el caso de las habilidades socioemocionales, son aquellas que se van desarrollando desde la formación básica y media superior, y precisamente tienen que tocar los siguientes aspectos, como la autoconciencia, autorregulación y determinación, pensamiento crítico y creativo, conducta social y sociabilidad. Esos son los aspectos que principalmente abarcan. ¿Y qué pasa si estas habilidades socioemocionales son desarrolladas desde la educación básica, media superior y llegan a la educación superior? Entonces se transforma no en habilidades socioemocionales que debe de tener un individuo, sino habilidades blandas que debe de tener un individuo para poder emplearse, para poder laborar. Entonces, ¿qué necesita de ello? Liderazgo, negociación de conflictos, comunicación efectiva, trabajo en equipo, inteligencia emocional. Pero no solo son esas. Se necesita liderazgo, se necesita también de pensamiento crítico y creativo, creatividad. Son muchos los aspectos que se requieren en el manejo de las habilidades blandas, pero que obviamente si no se tienen unas habilidades socioemocionales desarrolladas desde la educación básica y media superior y en los primeros grados universitarios, cuando el alumno llega a las habilidades blandas, que son las que le demanda el mercado laboral, entonces sí generará un inconveniente muy fuerte. Pero ha surgido un concepto que se llama inteligencia digital. Es el conjunto de habilidades sociales, emocionales y cognitivas que permiten a los individuos hacer frente a los retos y adaptarse a las exigencias de la vida digital. ¿Cuáles son las características de la inteligencia digital? Gestión de diversas plataformas de manera segura. Si observamos en el esquema, tenemos que en el centro existe la alfabetización digital y la alfabetización informacional. Ahí hay una clara situación en donde la alfabetización digital junto con la informacional son comparativamente iguales, pero como lo mencioné hace un momento, en la alfabetización digital contempla todo el esquema de todos aquellos aspectos que solamente con el manejo adecuado de la información no están contenidos de la alfabetización digital. Por lo que, si observan la alfabetización, alrededor de la alfabetización digital,
tenemos lo que se conoce como la inteligencia digital, que es identidad digital, uso digital, protección digital, seguridad digital, inteligencia emocional digital, comunicación digital y derechos digitales. Aquí cabe una observación. Cuando los docentes empezaban a tomar sus cursos de habilidades socioemocionales de primeros auxilios psicológicos para apoyar a los estudiantes en la educación a distancia, pues se les daban los cursos a ellos como si se les diera en la presencialidad, que manejaran de la misma manera que lo manejas en la presencialidad, que lo manejas pantalla a pantalla. Algo muy difícil de realizar, puesto que no es lo mismo ponerse en los zapatos de alguien que tengo cara a cara que tenerlo pantalla a pantalla. Entonces, es entonces que surge este concepto de inteligencia digital, cómo hacerle transmitir o cómo hacerle sentir, cómo percibir su sentir a través de ese medio tecnológico con el cual nos comunicamos. Entonces, tenemos que hay las 8 habilidades de la inteligencia digital, que ya anteriormente están mencionadas, generan aspectos mucho más amplios. Este es el punto que más preocupación me genera, porque pasamos de la presencialidad con nuestras clases, los contenidos de nuestras clases, tratando de subirlos totalmente al mundo virtual o online. Y tomamos una capacitación hablando de lo que es habilidades socioemocionales en la presencialidad, como si estuviéramos cara a cara cuando estábamos pantalla a pantalla. Y nos podemos dar cuenta que las habilidades de la inteligencia digital es otro esquema muy distinto, en el que uno de los aspectos más importantes que podemos ver es que el alfabetismo digital está considerado dentro de ella. No debimos hablar solamente de plataformas de gestión de clase o de centros educativos. No debimos hablar solamente de habilidades socioemocionales. Debimos de haber tenido unos cursos de capacitación integral para los docentes y tuvimos que haber dado una formación integral a nuestros alumnos. Pero eso no lo íbamos a conseguir con cursos por separado, sino cursos que integraran estas habilidades de la inteligencia digital. Y para eso, ¿qué se necesita? Alfabetización digital. Luego, entonces, como lo mencioné, las 5 competencias para el siglo XXI, que es algo importante y no puede pasarse por alto, son la colaboración, la creatividad, la resolución de problemas y el pensamiento informático. Algunos le llaman pensamiento computacional, y es muy cierto, porque ya no es solamente la preocupación que vamos a tener con aprender a interactuar entre un organismo vivo y otro, sino la manera en que nos vamos a vincular con lo que la próxima generación del desarrollo tecnológico, que es la inteligencia artificial. Por eso es importante. Ya día a día estamos viviendo parte de esa inteligencia artificial con el uso de pequeños dispositivos que a nuestra voz, a nuestro mandato de voz, realizan ciertas actividades. Inclusive con ellas ya se pueden realizar algunas prácticas innovadoras de aprendizaje del idioma o de repaso. Entonces, es importante que las 5 competencias para el siglo XXI, que, bueno, aquí se enmarcan, como es la colaboración, la creatividad, el pensamiento informático y la resolución de problemas, son un complemento de todas las anteriores, de lo que es la alfabetización digital, de lo que es las habilidades socioemocionales, lo que son las habilidades blandas y lo que finalmente viene siendo las 5 competencias para el siglo XXI. No es acerca de estandarizar la educación, es acerca de subir el estándar de la educación. Ken Robinson, muy importante. Formadores del cambio y la educación disruptiva. Aquí podemos ver algunas 2 caricaturas muy buenas que hablan realmente de todo este proceso de lo sucedido desde de la modalidad presencial a la modalidad
a distancia y finalmente a la híbrida. En la primera parte, en 1970 van a dictar, en 1990 van a dar unas copias y en el 2010 van a poner un PowerPoint y finalmente van a compartir en la nube los apuntes. No hubo cambio y los chicos seguían sentados en el mismo sitio, recibiendo los mismos contenidos que simplemente pasaban de apuntes a fotocopias, a presentaciones de PowerPoint y finalmente a almacenamientos que podían descargar de la nube. Estaba estancada la educación. ¿Y qué pasó? Ya se venía con un empuje de una educación distinta, una educación disruptiva, que rompiera con el esquema tradicional. Esto que generó cierta innovación educativa, a donde nos llevó a metodologías activas de aprendizaje, como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en casos, y clase invertida, etc. Entonces, surgieron nuevas propuestas que hacían que nuestros alumnos precisamente dieran ese paso a vincularse con una forma de interactuar, no de recitar lo que sabían, sino de aplicar lo que sabían. ¿Y por qué lo aplicaban? Porque investigaban para poder saber cómo implementar esa conceptualización que aprendían. ¿Qué ha estado pasando? Las instancias de competencias laborales. Tenemos las instituciones educativas de nivel básico y medio superior, que es la base de todo el sistema educativo. Las instituciones educativas de nivel básico, que estamos hablando desde preescolar hasta educación secundaria, y media superior, que es la educación terciaria. Y finalmente, preuniversitaria, que tiene precisamente que formar al estudiante para todo un sistema educativo, en el cual, en su segundo nivel, podemos ver que si bien desde el nivel básico pueden hacer estudios en instituciones de capacitación para el trabajo o continuar en la educación media superior y pasar a instituciones de educación superior o universidades. Pero, ¿qué pasa después de que tienes un grado académico, ya sea licenciatura, maestría o doctorado? Existen también lo que se conocen como los colegiados y academias profesionales, que al igual que las instituciones de educación superior, perciben a profesionales con ciertas cédulas profesionales, grados académicos, en los cuales se desempeñan en función de sus actividades profesionales. Pero tienen una característica más, también ellos aportan con registros de ofrecer no grados académicos, pero sí de actualización profesional o capacitación en su campo. Aquí podemos observar que a la par de los colegiados de academias profesionales empezó a surgir algo que se llama como entidades consultoras independientes. Estas entidades consultoras independientes hacen un trabajo muy similar a las instituciones de capacitación para el trabajo. Las instituciones de capacitación para el trabajo pueden ser públicas y privadas, y las entidades consultoras independientes son aquellas que han adquirido un cierto know-how sobre alguna práctica que ellos desarrollan o llevan a cabo y de la cual ofertan cursos precisamente de capacitación en ello. Luego tenemos el Centro de Formación Corporativa. Los centros de formación corporativa son como pertenecen a las grandes tecnológicas o los grandes corporativos tecnológicos, como en este caso Facebook, Amazon, Google. Ellos están ofreciendo cursos abiertos a todo el mundo. ¿Con qué finalidad? De que se preparen. De preparar a quienes, a los que podrían ser posteriormente sus empleados. ¿Y por qué razón? Porque las instituciones de educación superior, las universidades, se han quedado con desarrollar solamente profesionales acorde a ciertos contenidos del sector productivo. Un sector productivo que se ha movido considerablemente en todos los sentidos. Se ha visto que hay casos muy claros donde estos centros de formación corporativa
ya están capacitando a las personas en temas que aún en las universidades no se desarrollan. Eso no quiere decir que no hagan falta, sino que simplemente se están capacitando en el uso de ciertas plataformas tecnológicas que obviamente para la universidad implica que si lo estudian sus estudiantes, adquieren lo que se conoce como una certificación o, en su caso, entran a laborar en esas empresas y consiguen una certificación por ingresar a un modelo dual. Pero los centros de formación son en línea y están dirigidos a esas personas que tienen cierta autonomía y que están desarrollando habilidades digitales muy distintas a las que se están generadas dentro de los planes y programas de estudios dentro de los sistemas educativos. Y finalmente tenemos los gremios especializados independientes o redes de apoyo de acompañamiento. Han surgido una gran cantidad de sistemas. Están, por ejemplo, Competencia Digital Cero, Infotecarios, Red de Bibliotecarios con Valor y muchas otras tantas. Esas redes que al parecer tendrían una imagen de colegiados y academias profesionales, están surgiendo en la necesidad de buscar el acompañamiento a través de la mentoría de otra persona quien ya tiene desarrollado un proyecto y que lo único que le falta es una pequeña asesoría para terminarlo. Entonces, esto es un nuevo esquema de trabajo que ha surgido, una nueva forma. Estos, a diferencia del sistema educativo en general, no tienen un reconocimiento como tal del sistema educativo. Pero, ¿qué les da su reconocimiento? La aceptación. La aceptación que están teniendo de quienes están logrando conseguir beneficios en ese acompañamiento. Y eso les da cierto reconocimiento. Los roles profesionales tradicionales son investigadores, inventores o creadores, desarrolladores, administradores, supervisores, constructores, instaladores y mantenimiento, analistas, profesores, operadores y usuarios. Pero ¿qué pasa con lo que está pasando hoy? Si a un joven le preguntas quién quiere ser, pues posiblemente dirá que alguna profesión en particular o una capacitación. Pero si le preguntamos a los jóvenes de educación básica, es curioso, ya empiezan a surgir palabras como quiero ser hacker, un hacker legal, quiero ser un youtuber, quiero ser un gamer, un jugador de juegos de Eurosport u otras plataformas. Y vemos que simplemente sigue creciendo esto, están surgiendo profesiones de las cuales no habla nadie, pero inclusive cada día en las redes sociales, sobre la propia internet, podemos encontrar más información. Nada de esto que tenemos aquí visto es lo que precisamente se está gestando en el mundo. Una demanda muy distinta a la cual no sabíamos que podíamos acceder. ¿Cuáles son los requerimientos de los docentes para la formación de los alumnos en los trabajos futuros? El docente debe estar vinculado con la tecnología para implementar las últimas novedades en su práctica docente. Ya lo comenté, estamos en un proceso de crecimiento continuo. Ya no basta saber ofimática, usar el navegador y correo electrónico. Se necesita además usar una plataforma de gestión de clase, se necesita hacer una videollamada, se necesita tener etiquetas, se necesita saber de ciberseguridad, se necesita también, no solamente de la manera en que nos vamos a interactuar persona a persona, sino persona a pantalla, persona. ¿Por qué? Porque de esa es la manera en que tenemos que vincularlo, pero también tenemos que aprender que ya estamos en un proceso que no más de 2, 3 años estaremos hablando de que la inteligencia artificial ya está presente. Y no en la escala solamente de un ordenador, de un dispositivo ordenado por la voz. Habrá otros adelantos, otras situaciones que se vendrán dando.
la innovación en su práctica de aprendizaje, y no solo con materiales didácticos construidos en el mundo físico, sino también aquellos que puedan ser usados en la realidad virtual, en la realidad virtual, en la realidad aumentada o inclusive en los inmersivos. Entonces, necesitamos generar nuevos contenidos. Aquí en la innovación de sus prácticas de aprendizaje está muy fuerte el crecimiento de la gamificación, el uso de programas que basados en algoritmos que nos permiten desarrollar actividades de aprendizaje donde además de jugar, aprendan. Docentes inmiscuidos en conocer los trabajos que actualmente existen por la transformación digital. Lo que comenté anteriormente, si ustedes conocían a lo que era un supervisor, un operador, un investigador, un administrador, esos eran los puestos que buscábamos. Hoy en día es muy complejo. Hay gamers, hay otros puestos de trabajo como copyright, como social manager. Esos puestos de trabajo están sonando. Algunas universidades se han subido al tren y han desarrollado algunos programas, pero en su gran mayoría han aprendido a través de otros medios tecnológicos como las plataformas corporativas y otros tanto de manera autónoma y autodidacta por el uso de los videos que existen en la red. Nuevamente, fortalecer competencias y habilidades específicas en proyectos que les permitan usar su formación informal que complemente con sus títulos académicos. Recientemente se desarrollaron algunos proyectos como un seminario, un simposio o un congreso, y se les dijo a los estudiantes, bueno, no se trata solamente de que ustedes se empleen dentro de este programa de trabajo para llevar a cabo el evento como el receptor de llamadas, no. Necesitamos un social manager, un community manager, un copyright, un diseñador gráfico. Y resultaba que estos estudiantes eran de la carrera de contabilidad, de administración y de comercio exterior. Y más sin en cambio, encontramos que en cada uno de ellos había ciertas habilidades que estaban fuera de su currículum escolar y que podían agregar valor al trabajo que se venía desarrollando en ese evento. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros le poníamos el nombre de curador de contenidos? Para ellos no significa mucho, déjenme decirles. Entonces, pero si les damos los nombres que regularmente se utilizan, ellos los identifican muy rápidamente. Y algunos de ellos dicen, pues yo puedo hacer hasta una edición de video, yo puedo hacer un podcast. Entonces, estamos viendo que dentro de los aprendizajes informales que ellos han adquirido, por ese interés personal que tienen, las habilidades que tenían solamente y específicamente para el desarrollo de una carrera en específico, se complementan con otros aspectos que fortalecen sus títulos académicos. Qué extraño sería que se les dijera, hay alumnos en contabilidad que son excelentes programadores. Y lo más curioso es que pueden desarrollar aplicaciones para su propia carrera. Entonces, este tipo de situaciones tenemos que ampliar nuestro abanico de posibilidades en decir, no, bueno, ya sé que vas a ser el futuro contador o el futuro abogado o el licenciado en comercio exterior, pero ¿cómo estás desarrollando otras habilidades de manera informal que puedan complementar tu título académico? Inducir a los alumnos a explorar sus habilidades digitales para identificar las posibles profesiones adecuadas a ellos y cómo prepararse. Aquí es lo que siempre les comento a mis muchachos. A ver, hay una situación con ustedes. Yo veo que de repente escribes, tuiteas,
estás en Facebook, estás en Instagram, y yo veo que desarrollas algunas, eres bueno en la fotografía, eres bueno en pequeños textos que impactan en el interés de muchos. Ese tipo de habilidades, aunque no lo crean, son las que empujan, las que motivan y las que hacen que afiancen su carrera, pero que a la vez les den mayor oportunidad de desempeñarse en un futuro. Con las cuales, pues, eres youtuber, mira, vamos a dar un curso sobre mejorar tu elocuencia, tu velocidad, tu ritmo, con la cual tú vas a mejorar mucho para convertirte en un excelente youtuber. Independientemente de eso, serás un profesionista. Fomentar la cultura emprendedora y maker o STEM, definitivo. Y eso no es nada más para que el interés de algunos tantos en el área tecnológica, en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería y las matemáticas. No, es para todas las carreras, para aquellos que vayan a estudiar medicina, para todos. ¿Y dónde se empieza con esto? Desde la educación básica, media superior y los primeros grados de cualquier carrera. ¿Por qué razón? ¿Por qué hay que fomentar la cultura emprendedora y maker? Porque no sabemos si el resultado de nuestros estudiantes sea simplemente ser el empleado de una empresa. Ellos pueden generar tienen nuevas visiones, tienen nuevas ideas, tienen nuevos enfoques que para nuestro sistema educativo tradicional pues no están aún considerados, y si lo están en un proceso de desarrollo. La educación vive un momento disruptivo, de cambio de época, con nuevos roles y modos de aprendizaje, donde la educación abierta, inclusiva y ubicua convierte a los alumnos en protagonistas del proceso. Juan Domingo Farnos Miro. Conclusión. La educación integral de los formadores del cambio exige su capacitación, actualización y preparación en el uso de tendencias tecnológicas que demandan los trabajos del futuro. El docente actual debe poseer la habilidad de lograr interactuar el desarrollo humano del alumno con el uso de la tecnología, persona, sociedad. Esto se consigue siendo innovador en un mundo disruptivo. Si ustedes gustan, pueden continuar en contacto. Tenemos un grupo de formadores del cambio, el grupo de Facebook, formadores del cambio, donde hay información continua sobre lo que tiene que ser la tendencia educativas. Competencia digital cero de la organización, en la cual damos un acompañamiento a otros docentes para mejorar sus habilidades digitales y reducir la brecha digital en el uso de la tecnología en sus prácticas educativas. Y finalmente, su servidor, ingeniero Heriberto Prieto Zamudio, @heribertopz21 en Twitter y correo electrónico heribertopz21 @gmail.com. Gracias.